Hallo alemañoles, hoy les traigo un vídeo de preguntas y respuestas, así que empezamos. Si es primera vez que pasas por aquí, yo soy Danai del canal de Lácaro, vivo desde hace casi 8 años en Alemania, aquí estudio enfermería y desde este canal intento contarte mi experiencia. Estas son un par de preguntas que he visto en redes sociales sobre el tema enfermería y bueno, yo he reunido una pregunta que me gustaría de nuevo darles mi punto de vista sobre ello, porque yo creo que muchas veces no tenéis una respuesta muy clara en respecto a este tema. Antes de seguir, quería aclararle algo que me han preguntado mucho en las últimas semanas, meses, que he estado un poco perdida, y es sobre mi edad. Yo tengo 42 años, acabo de cumplirlo. Hice mi primera Ausbildung de Krankenpflegehelferin aquí en Alemania cuando yo tenía 37 para 38, me echaron a los 6 meses porque mi alemán no era muy bueno. Después hice un curso de alemán intensivo, el B2, volví a la escuela donde yo estaba y terminé mi Gesundheit und Krankenpflegehelferin. Lo hice completo, es un año aquí en la parte donde yo vivo. Y luego directamente hice el Ausbildung de enfermería, que son en Alemania 3 años. La primera pregunta que directamente les voy a contestar, que he visto en muchas redes sociales, es que si tienes el Ausbildung de Krankenpflegehelferin en otro país o aquí en Alemania, si podéis acortar el de 3 años de enfermería. La respuesta es Jein, como dicen en Alemania, Jein. Also, la respuesta en verdad es no. ¿Por qué? En verdad existe una ley, por lo menos hasta el 2020 del año pasado existía esa ley, donde decía que si habías hecho un Ausbildung en el área de salud, por ejemplo, de enfermera, ayudante de enfermera, tenías derecho hasta 6 meses o se te podrían acortar del Ausbildung de 3 años hasta 6 meses. No un año como muchos dicen, solo sería 6 meses según la ley, pero desgraciadamente esa es una decisión que puede tomar la escuela y las escuelas no les interesa eso. Lo justifican diciendo que no vas a estar a la altura de los otros compañeros, que no, el Ausbildung de un año no tiene nada que ver con el Ausbildung de 3 años. Es todo, no es cierto. Pero económicamente a las escuelas eso no les vale la pena. En mi escuela, por ejemplo, sí sé que una vez se la cortaron a una chica 3 meses solamente. Y ya 3 meses no es mucho, fue al principio, pero en verdad eso es algo que incluso no sé si con la nueva ley lo han quitado. La segunda pregunta que también he visto mucho en las redes es ¿qué nivel de alemán necesito para estudiar enfermería en Alemania? A ver, el nivel de alemán que necesitas es un B2. Yo diría un B2 alto o un C1. ¿Por qué? El Ausbildung de enfermería es difícil sobre todo por el alemán. Hay profesores que sí te tienen en cuenta que eres extranjero, pero por lo general ellos eso no lo miran y piensan que si tú estás ahí deberían tratarte como a los demás. Así que tienes que coger muchos apuntes, muchos profesores hablan súper rápido y todos los exámenes, tienes exámenes en alemán, tanto escritos como orales o prácticos, y los exámenes escritos, por ejemplo, no son como en España que son tipo test, sino aquí casi todas las preguntas son de desarrollo. En el examen oral tienes un tema y tienes que exponerlo durante 10 minutos por lo menos, y después de eso te hacen preguntas. Y en el examen práctico, por supuesto, tienes que hablar muchísimo con el paciente, tienes que prepararle toda la medicación, tienes que hacer un Pflegeplanung. O sea, el B2 casi
no es suficiente. Visas para venir a estudiar un Ausbildung en Alemania. Las visas para Ausbildung en Alemania desde el extranjero es una nueva ley que empezó en el 2020. Existe para todos los países, incluso para Cuba. ¿Por qué en unos países lo encuentran en la página web o no? No lo sé, pero el país como tal es una ley que nos da la posibilidad de venir a Alemania a buscar una plaza para un Ausbildung. El primer requisito para ello es que tengas un B2 y aquí sí que te piden un certificado porque si no, no te dan la visa de alemán. El por qué esta nueva ley ha salido tiene una fácil explicación y es que Alemania tiene un problema demográfico muy grande. En Alemania hay muchas personas mayores que ya van a la renta y no tiene jóvenes para cubrir esa renta. Con lo cual hay un grave problema con las pensiones. Esto está todo planeado por el gobierno alemán. Con esta nueva ley, lo que quiere el gobierno alemán simplemente es atraer nuevos talentos, atraer nueva gente joven y así su gran problema con las pensiones cubrirlo. Con lo que nadie había contado era con el coronavirus. Esta ley salió casi al mismo tiempo que vino el coronavirus y eso ha hecho que ese tipo de visa se ponga un poco difícil o incluso algunas veces te las puedan denegar. Con lo cual yo diría que ahora mismo venir con una visa de Ausbildung, por supuesto siempre hay que intentarlo, pero tal vez en este tiempo del corona sea un poco difícil por el simple hecho de que muchas empresas incluso ya no cogen Azubi porque tienen miedo de que la economía se venga abajo y ellos tengan un problema con los trabajadores. Entonces, la mejor manera ahora mismo para pedir esa visa es venirse a Alemania con otro tipo de visa. No sé si me hago entender. Por ejemplo, venir a hacer un curso de alemán o venir a hacer un voluntariado o simplemente hacer un AUPA. Estas son las mejores maneras de venirse ahora mismo por varias razones. Desde aquí podéis más fácil cambiar a una visa de Ausbildung. Desde aquí podéis aprender mejor el alemán y llegar al nivel que os piden para acceder a ese Ausbildung. Y sobre todo porque así podéis ustedes ver exactamente qué os gustaría hacer y dónde os gustaría trabajar. No todos podemos ser enfermeros, no todos podemos ser Altenpflege. Yo, por ejemplo, nunca podría trabajar ahí porque a mí me cuesta. Y entonces con por ejemplo, un voluntariado ustedes podéis trabajar en la ambulancia, trabajar en el hospital o trabajar simplemente en un kindergarten. Tenéis muchas más posibilidades y ver si este tipo de Beruf, este tipo de trabajo es lo que ustedes querían hacer. Otra pregunta que he visto mucho en las redes es que en Alemania se puede estudiar enfermería en la universidad y no solamente como un Ausbildung. No, a ver, el estudio de enfermería en la universidad existe, sí, es cierto, existe. Lo tiene también mi escuela y se llama Bachelor of Nursing. Es un estudio, pero no se puede hacer solo sin el Ausbildung. Este tipo de estudios se les llama en Alemania Duales Studium. Y es básicamente tú haces las prácticas y estudias a la vez. Tú tienes 3 días libres en la semana para ir a la universidad, pero el Ausbildung y los estudios los haces a la vez. No puedes hacer el estudio sin hacer el Ausbildung. Necesitas un nivel de alemán mucho más alto, necesitas para ir a la universidad un C1. Yo sé que, por ejemplo, el Charité en Berlín quiere ponerlo sin hacer el Ausbildung, quiere ponerlo directamente a hacer los estudios sin el Ausbildung. Eso empezó creo que el año pasado o el antes pasado. Ellos están haciendo una prueba. Yo estoy segura que con el tiempo enfermería en Alemania va a ser una carrera universitaria. Eso yo lo veo ya. Además que antes
la enfermería aquí no tenía tanto interés en los jóvenes como la tiene, por ejemplo, ahora. Las últimas dos preguntas que tengo las voy a intentar unir un poco. La primera es si hay un tiempo de prueba en el Ausbildung como en los trabajos normales, y la segunda, ¿qué diferencia hay entre el Ausbildung pasado, que es el que yo hago, y el Ausbildung de ahora? Y nada, la primera pregunta de si tengo un tiempo de prueba en el Ausbildung es si ustedes tenéis 6 meses de prueba para el Ausbildung de Krankenpflege, y por lo general entre 3 y 6 meses para el Ausbildung de Krankenpflegehelferin. En el Ausbildung de Krankenpflege tenéis, antes de terminar esos 6 meses, es importante que no faltéis. Eso lo miran muchísimo, no saben la cantidad de estudiantes que los echaron por faltar. Porque simplemente si faltas muchísimo, ya al final tampoco te dejan hacer el examen. Y tenéis un examen que se llama el examen de Probezeit, que si lo suspenden también puede ser que te echen. Estas dos cosas son importantes para pasar el tiempo de prueba. O sea, después que tienes el Ausbildung, que te han dicho sí, te damos una plaza, tienes 6 meses en los que el hospital o la escuela te pueden echar sin darte ninguna razón. Por lo general ha faltado mucho o ha suspendido la prueba, el examen que hace de tiempo de prueba. Y por último es la diferencia entre el Ausbildung viejo y el nuevo Ausbildung. El Ausbildung viejo es el que yo hago, es el GUK, Gesundheit und Krankenpflege, el nuevo creo que se llama GPA, o nunca me sé el nombre de ellos, pero es Pflegefachpersonal. Es que, por ejemplo, ya no están más separados los Kinderkrankenpflege und Altenpflege, sino que los 2 primeros años están unidos, que van a estar reconocidos en la Unión Europea. También que ustedes a los 2 años se podéis buscar otra empresa. Por ejemplo, si eres Altenpflege, si tú empezaste el Ausbildung de Altenpflege y tú a los 2 años dices, esto no es para mí, a mí no me gusta Altenpflege, pues te puedes buscar un hospital y cambiar de hospital sin ningún problema, y no pierdes esos 2 años. Otra diferencia que, por ejemplo, no sé si lo tendrán en todas las escuelas, en mi escuela sí, porfa, si tú tienes información de este tema, déjamelo en los comentarios porque me gustaría mucho saberlo. Y es que nosotros, por ejemplo, tenemos al segundo año el llamado Zwischenprüfung, que es un examen que tú haces a los 2 años, pero no tiene para nosotros ningún valor. El único valor que tiene es una nota por si tú quieres empezar a buscar trabajo, pero no te pueden echar si suspendes. Dicen que con la nueva ley, por lo menos en mi escuela es así, tenerlo en cuenta, con la nueva ley al segundo año la empresa también puede decir, no me gusta, tú no tienes buenas notas, faltas mucho, te voy a echar. En ese caso te tienen que dar un certificado de Pflegehelferin. Eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Si nosotros dejamos el Ausbildung en el segundo año, no tenemos nada, absolutamente nada. No nos reconocen como Krankenpflegehelferin, nada, no, como si no hubieses hecho nunca el Ausbildung. Les voy a contar una anécdota. Tengo una compañera que hace 2 meses dejó la escuela, faltando unos 5 meses para terminar. Siempre nos pareció a todos que ella no le gustaba la enfermería. Tú veías que ella no estaba contenta. Era muy buena en la escuela, pero a la vez que tenía que ir a trabajar, un desastre. Entonces al final lo ha dejado faltando 5 meses. Todo el mundo ha dicho, pero ahora que falta 5 meses, ¿cómo puede ser posible? Es así, y ella no tiene absolutamente nada.
tiene que empezar a hacer el Ausbildung por el primer año si quiere. O sea, es como si nunca hubiese hecho un Ausbildung. Así que esa es una diferencia que yo veo bastante positiva, porque es muy duro que tú tengas que dejar el Ausbildung en los 2 años o que no estés contenta con la empresa y no tengas nada, tengas que empezar de nuevo. Con la nueva ley, no. Otro tema que veo muchísimo en las redes y me parece un poco mal, sobre todo si no tienes ni idea cómo funciona el sistema educativo alemán, es que no vale la pena hacer un Ausbildung en Alemania, que mejor es ir a la universidad. Queridos alemañoles, hacer un Ausbildung en Alemania es más difícil que entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque hay Ausbildungs en Alemania que no todos los alemanes pueden entrar, y hasta ahora creo que nunca ha entrado un extranjero. Un ejemplo de ellos es el Ausbildung de controlador aéreo, que para entrar en esa Ausbildung tienes que ser muy bueno. En muchos Ausbildung tenéis que hacer incluso los llamados Assessment para poder acceder a un Ausbildung. Y aquí los chicos por lo general hacen primero un Ausbildung y luego hacen una carrera, o incluso hacen carrera, como es en mi caso. En mi escuela hay muchos chicos que ya tienen una carrera y ahora hacen un Ausbildung. Así que el Ausbildung de Alemania es un Ausbildung que tiene una buena salida, es muy buen reconocido y no tiene la misma validez y reconocimiento que tienen otras carreras técnicas en otros países. Pues nada, alemañoles, esto es todo. Yo les mando un besito y nos vemos en el próximo video.